Una vez más, le damos la bienvenida a este canal de predicación. Seguiremos estudiando el libro de Ezequiel. Hoy nos toca el capítulo 35 de este libro. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da todos los días que podemos abrir su palabra y estudiarla y compartir con ustedes que están del otro lado para ir creciendo cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. También estamos orando por aquellos que todavía no conocen a Cristo, que son duros de corazón, para que sea Dios ablandando esos corazones para que ellos puedan, para que ellos puedan aceptar a Cristo como Salvador personal. Antes de continuar, vamos a tener un tiempo para agradecer a Dios por medio de la oración. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por salvarnos y darnos oportunidad de poder abrir tu palabra y estudiarla. Te rogamos, mi Dios, para que seas tú nuestro maestro. Enséñanos. Ayúdanos, Dios, a entender cada versículo que vamos a leer en este momento y que nos puede poner en práctica en nuestra vida para que podamos ir creciendo cada día más, Padre. Por favor, te lo suplicamos. Salva también, Dios, a los que no son salvos todavía. Tú puedes hacerlo, Señor. Ese es tu trabajo. Usa tu Santo Espíritu, Dios, para convencer a los pecadores de que son pecadores, necesitan a Cristo para la salvación. Dejemos todo en tu mano. En el nombre de Jesús te lo suplicamos con acción de gracia. Amén. Hemos dicho Ezequiel capítulo 35, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dicen así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Dios había dicho a Ezequiel que pusiera su rostro en la dirección del monte de Seir y profetiza contra este monte. Muchas veces hemos visto donde Dios había dicho a sus siervos que pusiera su rostro hacia un monte. Ahora preguntamos, ¿el monte tiene oído para escuchar el mensaje? Más bien son los habitantes de este monte, aquellos seres humanos que viven en este monte. Porque efectivamente el monte no puede escuchar el mensaje. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Profetiza contra el monte. Versículo 3. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Dios dice que aquí que va a convertir al monte de Seir en un desierto, en un lugar abandonado. Versículo 4. A tus ciudades asolaré. Las ciudades de este monte de Seir van a estar abandonadas, solo. Y tú serás asolado. El monte de Seir va a estar abandonado, solo. Y sabrás que yo soy Jehová. La manera en que Dios va a tratar a este monte de Seir, finalmente es para que los habitantes se dieron cuenta de que Jehová es Dios. No hay otro Dios. Jehová es Dios, punto. Versículo 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua. El monte de Seir estuvo en enemistad perpetua y entregaste
a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. El monte de Seir había entregado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en poder de la espada, en poder de la guerra, en el tiempo de la aflicción del pueblo de Israel, en el tiempo extremadamente malo. Cuando vemos a alguien que está en una situación difícil, tenemos que ayudar a esta persona. Creyente o no, tenemos que ayudarlo. No hacerle la cosa más pesada, más difícil aún. De la manera que la persona estaba sufriendo, pasando su momento difícil. A veces, en vez de ayudar para aliviar la situación de la gente, le ponemos más pesado la carga. Es lo que podemos ver que el monte de Seir había hecho con los israelitas. Dice versículo 5, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada, ¿en qué momento? En el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, cuando la situación estaba más difícil. Fue en este momento que el monte de Seir vino para agravar la situación. Versículo 6. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré. Dios dice que va a destinar al monte de Seir a sangre. Y sangre te perseguirá. Claro, como que el monte de Seir utilizó la sangre para atacar al pueblo de Dios. Sangre va a perseguir a este monte de Seir. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. El monte de Seir amaba la sangre. Bueno, sangre va a seguir detrás de ti. Tú que me estás oyendo en este momento, si tú amas la sangre, si tú amas el derramar de la sangre, sangre te va a perseguir. Sangre va a perseguir. No debe amar la sangre. No debe amar la sangre. Versículo 7. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad. Dios dice que va a convertir el monte de Seir en un desierto, en un lugar abandonado. Y cortaré de él, el monte de Seir, al que vaya y al que venga. Dios va a cortar, eliminar, matar a la gente que viene de este monte, a la gente que se vaya a este monte. Dios lo va a eliminar. Versículo 8. Y llenaré sus montes de sus muertos. Dios va a llenar los montes en Seir de sus muertos. Y tus collados y tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. En todos los lugares del monte de Seir, en sus collados, valles, arroyos, van a caer los muertos a espada por medio de la guerra. Versículo 9. Yo te pondré en asolamiento perpetuo. Va a estar en abandono perpetuamente. Y tus ciudades nunca más se restaurarán. Las ciudades del monte de Seir nunca van a ser restauradas, jamás. Y sabréis que yo soy Jehová. Todo eso va a suceder, a acontecer,
para que la gente sepa que Jehová es Dios. No hay otro. Versículo 10. Por cuanto dijisteis, las dos naciones y las dos tierras serán mías. El monte de Seir habían dicho que las dos naciones y dos tierras son del monte de Seir y tomaré posesión de ellas. El monte de Seir había dicho, yo voy a tomar posesión de estas dos naciones, estando ahí Jehová, mientras que Dios estaba ahí presente. Pero la gente del monte de Seir había dicho, estas dos naciones me pertenecen a mí. Versículo 11. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira. Dios dice que yo voy a hacer de acuerdo a la ira, al enojo que tenía el monte de Seir. Y conforme a tu celo con que procediste. De acuerdo al celo del monte de Seir, de acuerdo a la manera que el monte de Seir había procedido, a causa de tus enemistades con ellos, y ser reconocido en ellos cuando te juzgue. Dios va a juzgar al monte de Seir. Dios lo va a juzgar. Versículo 12. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, ¿qué es lo que el monte de Seir había dicho en contra de Israel? Destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. El monte de Seir había dicho en contra de Israel que ellos han sido destruidos. Monte de Seir había dicho que los israelitas habían sido destruidos. Nos han sido dados para que los devoremos. Que a nosotros, decía el monte de Seir, nos habían entregado a nosotros, los israelitas, para destruirlos, para acabar con ellos, para eliminarlos. Versículo 13. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca. El monte de Seir se había engrandecido contra Dios utilizando su boca. Y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Monte de Seir se había hinchado, alzado en contra de Dios con sus palabras. Y Dios dice aquí, yo lo oí, Dios había escuchado todas las blasfemias, la arrogancia, la altivez del monte de Seir. Dios lo había escuchado. Versículo 14. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije. Toda la tierra va a estar alegre, gozoso, por cuando Dios desola el monte de Seir. Dios dice aquí, yo te haré una desolación, un lugar abandonado, donde nadie va a pasar, nadie va a entrar ahí, nadie va a salir. No va a haber movimiento en la tierra de Seir. ¿Por qué? Ellos habían dicho que el pueblo de Dios había sido destruido.
se habían entregado al pueblo de Dios en las manos de ellos para que ellos los devoran. Versículo 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Dios dice que la manera que el monte de Seir se alegró sobre la heredad de Israel, porque fue asolada. Israel fue asolada y el monte de Seir estaba alegre. Y Dios dice, así te haré a ti. Dios va a hacer igualmente al monte de Seir. Asolado será el monte de Seir. Y todo Edom va a estar asolado también. Todo. Y la gente sabrá que Jehová es Dios. No hay otro. No hay otro. Tampoco habrá otro Dios. Jehová el único. Si tú que me estás oyendo en este momento todavía no tienes a Cristo en tu corazón, invítale a entrar en tu vida, en tu corazón, repitiendo conmigo esta oración. Señor, en este momento tengo mi corazón abierto. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, tiene vida eterna. Busca una iglesia cristiana evangélica lo más cercana a tu casa para asistir. Y sigue escuchando estos mensajes en redes sociales. Le va a ser de mucha bendición. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.